segundo expositor de la tarde, el doctor Carlos Cristini. Lo presento. Carlos es contador público nacional, presidente de Cristini y Asociados, auditores y consultores. Dentro de la empresa desarrolla consultoría en alta dirección, consultoría financiera. Es fundador y miembro de la comisión directiva del Convention and Visitor Bureau de Rosario. Es miembro del Consejo Empresario de la Fundación Libertad, miembro del capítulo argentino de la Asociación Fiscal Internacional, miembro del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, miembro también de la Asociación Interamericana de Tributación. Es fundador y miembro del Consejo de Administración de la Fundación de la Ciudad de Rosario y expresidente y actual miembro de la Comisión Directiva del Grupo Trascender. Carlos va a hablar en la tarde de hoy sobre una habilidad más que necesaria en el mundo contemporáneo y más que necesaria en la vida y en el mundo del trabajo, en desempeño, desarrollo profesional, como es liderazgo, algo había adelantado recién el ingeniero Lago. Lo importamos de alguna manera. Carlos trabaja, quizás como han escuchado en el currículum, en la ciudad de Rosario. Ahí tenemos un egresado de la UNR, por lo que escuché. Y ha estado en la primera jornada que hicimos este año del Puente de Estudiar a Construir, versión rosarina. Fue muy bien evaluado por todos los asistentes y lo hemos invitado, dada la amistad, a exponer en esta tarde. Así que te agradecemos que hayas venido. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes. Gracias a la Cámara Argentina de la Construcción. Hoy brevemente alguien lo mencionó. Creo que este tipo de situaciones en aquellos que somos de la generación de hace más de 30 años atrás, en materia de haber pasado por la universidad, no teníamos esta suerte, por lo que mi agradecimiento no es nada más que al permitirme dar esta charla, sino al permitirme estar con lo que va a ser la generación neurálgica de los próximos años. Creo que ese es un regalo, trabajar con gente cuyo pensamiento y posibilidad esté en el futuro estratégico del país, creo que denota una riqueza muy importante. Creo que a los que nos toca, como los dos profesionales que me antecedieron, ser formadores de alguna manera de esa generación que viene, debemos inculcarle muchas cosas más, y ahí ya empiezo a entrar en lo que es la cuestión de liderazgo. Cuando hablábamos de los liderazgos anteriores, hablábamos de liderazgo que trasuntaran una mejora en la calidad de vida, que trasuntaran un posicionamiento económico, que trasuntaran una estabilidad en el trabajo. Particularmente nunca hablábamos de liderazgo que tuvieran que ver con lo social. Señores, ustedes van a estar insertos en un mundo donde van a poder trabajar un montón de liderazgos, y así es importante que lo sean, porque después vamos a tocar el tema si todos tienen condiciones para ser líderes, que desde ya les digo que la tienen. Pero sobre todo van a tener que tener una cuestión multifacética del liderazgo. No van a poder ser líderes únicamente en el ambiente laboral en el que trabajan, no van a poder ser líderes únicamente en la comunidad en la que viven, van a tener que tratar de que el liderazgo le permita facetas para estar en un lugar y en otro, porque si no van a ser líderes momentáneos de una circunstancia nada más. Le voy a traer un ejemplo sobre el líder de una circunstancia. Los que conocen de historia y sobre todo de la historia de la Segunda Guerra Mundial van a reconocer un nombre que les voy a dar, que es el de Winston Churchill. Líder indiscutido en el momento de la guerra, uno de los artífices de la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Creo que si analizamos ese entorno, las condiciones de liderazgo de este individuo van a no tener dispersión en cuanto a que estemos todos de acuerdo que es un gran líder. Si esa circunstancia la analizamos días posteriores al final de la guerra, con los activos que tenía Winston Churchill arriba, ser el artífice de la victoria, encontramos que al poquito tiempo las cámaras, en forma aislada en el Reino Unido, le piden que se retire porque para la paz el señor Winston Churchill no servía. Ese es el liderazgo que hoy cambió y que cambia y que va a estar en la sociedad y en el sistema cuando ustedes sean actores. Muchos de ustedes ya lo están ejerciendo el liderazgo. Eso les aseguro que
no lo están viendo a lo mejor directamente hoy, pero ya lideran en la universidad, lideran en el ambiente de deportes, en distintas formas. Ahora entro, sí, en la estructura de la charla. Esta charla yo la inspiro desde distintas situaciones que me han tocado vivir. Cada circunstancia que voy a expresar tiene que ver con algo que me pasó o que viví, y que encuentran como fundamento en toda esta etapa una cuestión formativa que vino de mi ambiente familiar, una cuestión formativa que vino del ambiente educativo, en los 3 niveles, primario, secundario y terciario, y la madre de todas esas formas de educación que para mí fue el deporte. Vamos a empezar por lo que es el secreto del liderazgo, pero antes quiero que nos preguntemos esto. ¿El liderazgo es un propósito de vida? Desde ya le digo que no. El liderazgo no es un propósito de vida, es algo que va a surgir como consecuencia del foco que le pongamos en determinadas circunstancias y en determinadas cosas a lo que estamos haciendo. Nadie lleva su vida adelante pensando que tiene que ser líder o que quiere ser líder. Se va a ir estructurando en esa función a partir de determinadas variables. Fíjense que cuando hablamos que si el liderazgo es una manera de ser y no de hacer, uno en la vida se pasa tratando de perfeccionarse, de tener buenos conocimientos. Todo eso le va a permitir que el ejercicio sea correcto, sea exitoso. Pero no se olviden que primero va a ser una manera de ser el liderazgo. Por eso decimos que las virtudes del liderazgo pasan asociadas por los valores. La autenticidad, el respeto, la honestidad, la humildad. Esas son claves de un liderazgo serio. Lo otro son aventuras, son cuestiones que tienen que ver con exitismos y no es lo que estamos tratando acá. También el liderazgo, con la evolución de los tiempos, empieza a ser una figura que parte del esfuerzo de todos los que están alrededor de uno. Y acá empiezan a hacer lo que es el concepto del trabajo en equipo. El mundo en el que se van a desarrollar laboralmente va a tener muy pocos casos de individuos muy aislados, muy ajenos a todo, que logren el éxito. El mundo en el que se van a desarrollar va a estar caracterizado por estar integrado a fuerzas de trabajo en carácter de equipo, donde la multiplicidad de opiniones, donde la multiplicidad de conocimientos haga que el producto final sea terriblemente poderoso. Esto era como se concebía antiguamente una circunstancia, donde el jefe estaba arriba y mandaba a los subordinados, a donde el líder hoy tira de ese efecto igual que todos sus subordinados. Esta es la vieja clasificación de lo que era jefe y de lo que es un líder, ¿no? Aquí lo vemos donde el jefe siempre era autoritario. El jefe era autoritario, estaba siempre en la postura de hablar del éxito de él, no del éxito de nosotros. Hablaba de mi empresa, no de nuestra empresa. Ese concepto ha evolucionado fundamentalmente y cada día va a evolucionar más hacia lo que es la figura donde hablemos de nosotros como conjunto, no se hable de yo como individuo. Si no logramos que el conjunto esté de acuerdo con nosotros, muy difícilmente vamos a lograr que el producto final sea exitoso. Y acá viene el deporte que me enseñó todo esto, que fue el rugby. Dentro de ese equipo, de esa rueda, está el líder. Ustedes no lo van a detectar, es uno más. Así es como se concibe el verdadero equipo de trabajo. Ese líder no podría llevar nunca la victoria en forma individual a los otros 14 jugadores. Si el conjunto no pensara, no compartiera, y en virtud de las circunstancias que después vamos a hablar del liderazgo correcto, no estimulara todo eso, el logro final de ese producto hubiera sido un fracaso. Y acá podemos empezar a hablar ya de algunas facetas. La número 1 del liderazgo actual es hablar de trabajo en equipo, no asustarse con los riesgos. Es posible que esa charla que ustedes estuvieran viendo recién está antes de un partido donde uno normalmente no puede tragar la comida,
va al baño descompuesto antes de entrar a la cancha. Los desafíos son altísimos, aunque parezca mentira. Es un deporte, pero es así. Por lo tanto, también el líder sabe lo que va a querer adentro de la cancha, porque si él no lo tiene claro, es posible que el conjunto, ante todas esas circunstancias, no lo esté teniendo claro tampoco. Sabe cuáles son sus fuerzas y sabe cuáles son sus debilidades. No hay ninguna duda que si yo soy un estratega y un conductor de ese equipo, lo tengo que llevar a que ese equipo sea victorioso y no se estrelle en la primera curva. A su vez, tiene una pasión por los nuevos retos. Yo como deportista nunca hubiera entrado a la cancha contento por tratar de competir con tipos que fueran menos que yo. Aunque me diera mucho miedo, aunque tuviera miedo al fracaso, siempre iba a querer competir contra los que eran mejores porque esos eran los que te hacían graduar adentro de la cancha. Esto para mí dentro del rugby es la más clara imagen de lo que es el trabajo en equipo. Los que no lo conocen es el Scrum, una formación que tiene este juego, donde si las 8 personas que están de cada lado no trabajan coordinadamente, ustedes que saben de conducción de fuerza, no trabajan con sus espaldas derechas para que la fuerza se traslade recta, donde las 2 componentes de sus piernas en el suelo tienen que extenderse a la vez para que la suma de esas 16 piernas se empujen, esa formación fracasa. Si uno de los 8 pone la espalda para abajo, la formación fracasa. Y no lleva el nombre de uno solo. Es el Scrum. Son los 8 anónimos que estuvieron trabajando para eso. Acá es importante que todo líder evalúe muy bien cómo utilizar los escasos recursos. Hace un rato hablaban, tanto Fernando como Enrique, de los recursos que se tienen, que a veces en la formación profesional no están muy vigentes. Y ustedes van a tener siempre por delante 2 recursos fundamentales a administrar, que son la gente y el dinero. Donde sean más provechosos esos recursos tienen que ser utilizados, porque si no ustedes van a estar cometiendo el error de despilfarrar los recursos. Algo que lamentablemente en una Argentina que cambia y un día lo que es ganador puede ser perdedor, a veces no se entiende tan claramente. Pero en las sociedades desarrolladas o en las sociedades a las que aspiremos algún día a llegar, si administramos mal recursos en una etapa puede ser el castigo para mucho tiempo no volver a tener la posibilidad de administrarlas correctamente. Debemos enfocarnos mucho en resultados y oportunidades. No bastan las buenas intenciones. A mi mesa vienen a diario personas a traer proyectos, ideas. El 90% son buenas intenciones. Sean autocríticos cuando lo preparan. Yo lo escuchaba a Enrique cuando hablaba de cómo elegir un profesor y coincido totalmente. Acá la cuestión no es lo más fácil. Acá la cuestión es lo más profundo, a veces lo más duro, porque eso es lo que asegura cosas. Ustedes cuando le traen, y el día de mañana en la madurez de la cuestión laboral, cuando vean un proyecto que es una mera intención, un mero relato, y ustedes van a decir, yo con esto no pierdo el tiempo. No cometan el error cuando ustedes lo presenten. Porque hay veces que esa oportunidad no está acá a la vuelta de cada esquina. Entonces, desaprovechar esa oportunidad también es cuidar efectivamente el recurso. Acá empieza a surgir lo que es la cuestión de creatividad. Y esta es parte, señores, les soy sincero, de la envidia que les tengo en este momento. Y lo digo sanamente. Ustedes son diamante en bruto hoy. Los tipos que ya pasamos los 50 años, esa etapa, para bien o para mal, la podemos recrear en cosas, pero no la tenemos tan abierta como es al día de hoy. Y ahora sí, con estos pequeños elementos podemos hablar de que ya un líder se tiene que plantear una cuestión de visión, de comunidad, de confianza. Comunidad, estamos hablando de un conjunto. Cuando hablamos de conjunto, que podrían ser todos esos individuos que están manteniendo la flecha, estamos hablando de confianza. Cuando estamos hablando de ambas cosas y ya de una particularidad del líder, estamos hablando de integridad, de participación, porque esos individuos que son quienes están sosteniendo la flecha participan como el líder en el proyecto. Estamos hablando de creatividad, el valor que hoy tienen ya, de aprendizaje, el que están pasando y el que va a venir en los próximos años, y el de diversidad.
a ser open mind, a tener la cabeza abierta, porque van a vivir en un mundo que ya no es un mundo de imperios como era hace muchísimos años, donde ya no es un mundo de países, donde era hace algunos años atrás. Van a vivir en un mundo de ciudades. Quiere decir que la globalidad se va a un índice terriblemente chiquitito. Entonces hay que estar muy abierto al tema de la diversidad. Vamos a 10 lecciones básicas de liderazgo. El sentido de la oportunidad es casi todo. Uno de los antecedentes que leyeron recién, que es que participo en la fundación de la Ciudad de Rosario. ¿Vos vivís actualmente en Rosario? Reconoce entre todas las cosas una situación que pasa el otro día con el accidente, no sé si lo deben haber escuchado, cuando explotó ese edificio por una fuga de gas. Empezó a haber gente que quería hacer donaciones. La plata quemaba. ¿Qué quemaba? El político no la quería agarrar. Era un problema. Me llama el gobernador de la provincia, el doctor Bonfatti, y me dice si la Fundación de la Ciudad de Rosario no podía tomar la canalización de los fondos. Y le soy sincero, en ese momento, ¿en qué pensé? En lo público que iba a ser ese tipo de acción. Esa acción significó estar en la prensa hasta el día de hoy, desde ese momento. Pero no todo es gratis. La oportunidad fue decir sí en ese momento. Pero vino el momento, hace 2 o 3 domingos atrás, donde en un programa del periodista La Nata se plantea lo que pasaba con las donaciones que se habían hecho en Ciudad de La Plata como consecuencia de la inundación, que estaban paradas, no se habían entregado a la gente. Entonces dije, acá hay que rápidamente resolver cómo se distribuye esto. Porque puede volver a ser una oportunidad, aprovecharlo puede ser una terrible falta de oportunidad y, consecuentemente, terminar en un problema no hacerlo. Empezamos a pensar cómo distribuir los fondos. Me vine a hablar con Juan Cara acá de Red Solidaria, porque no hay muchos antecedentes en la República Argentina de una cosa así. De una cosa así que afecta un ABC1 de población. Porque estamos acostumbrados a repartir cuando se inunda algo, porque el inundado es un marginal, al que dándole chapa, madera, frazada y colchón, le arreglamos el problema. Acá era un ABC1. ¿Qué quería decir? Si yo le iba a dar esos 4 elementos, no le arreglaba ningún problema a esa gente. Entonces se pensó en una polinómica que tuviera en cuenta 3 categorías, que eran los que habían perdido todo y iban a una destrucción total del inmueble, los que tenían graves tardar entre 2 y 3 años en poder volver al inmueble, y los que tenían una destrucción pequeña, con lo que en 90, 180 días volvían al inmueble. Ponderado con 2 categorías, los que eran propietarios y los que eran inquilinos. Y nuevamente la oportunidad hizo que el proceso fuera exitoso. ¿Por qué? Porque no fue cuestionada, se buscó un consenso. Primero se le fue a exponer al intendente, después se les puso al Consejo Deliberante tratando de buscar el conocimiento plural partidario, y recién a partir de ese momento se hizo el pago de los fondos. Sondeándolo, se hizo el pago del 50% de lo recaudado y ahora, dentro de 15 días, se va a hacer el pago del segundo 50%. Sacándolo del momento de las elecciones y sacándolo de un momento muy doloroso que va a venir en los próximos días, que tiene que ver con la destrucción de los edificios que quedaron en pie, que tienen grave daño intrínseco. Todo es posible si comparte la gloria. Yo les conté esto como que fue nada más que la fundación de la Ciudad de Rosario. Nobleza obliga, toda la gestión de recursos lo hizo un grupo que se llama Rosario Solidaria, que es un conjunto de chicas de la Ciudad de Rosario que laburaron enormemente para esto. Fueron las que estuvieron atrás del recital de Fito Páez, de todo un recital que se hizo a la semana de este accidente. Entonces, nobleza obliga, hay que compartir con quien también fue un eje fundamental en esto. Confianza perdida rara vez se recupera. Si nosotros hubiéramos violado ese pacto no escrito con Rosario Solidaria, olvídense de un proyecto nuevo así. Por más transparencia que haya habido, va a quedar claro que lo que fue un oportunismo barato tratando de sacar a quienes eran los verdaderos actores de la cuestión. El liderazgo también es establecer conexiones. Señores, vivimos en una red de redes. La persona que hoy crea que no tiene que ir construyendo redes de sostén en todo esto, va a encontrarse con que su proyección dentro del sistema es muy corta.
Hay que vivir construyendo redes. Ustedes la van a construir entre ustedes mismos en este ambiente estudiantil o de primera profesión. Las construirán el día de mañana con colegas de acá o de otros lugares. Las construirán adentro de las entidades profesionales, pero es construcción de redes en forma permanente. Los líderes aprenden de sus errores. Y acá soy muy crítico y no es que ser líder es no haberse equivocado nunca. Voy a contar uno de los que me pasó. Son un montón, pero esto tiene tiempo corto. Hace unos años fuimos a la ciudad de Rafaela a construir un hotel. Hicimos el Rafaela Par Hotel. Ese hotel, bárbaro, en Rafaela no había hoteles. Ese hotel nunca pudo pasar de tener ocupación plena, martes, miércoles y jueves, y muy baja ocupación, viernes, sábado, domingo y lunes. Únicamente mitigada alguna vez cuando en la ciudad de Rafaela había una prueba de turismo, de carretera, que la gente de Rafaela es muy fierrera. Cuando Atlético Rafaela empezaba a jugar al fútbol en primera y venía algún equipo importante, la época de la exposición rural, y bueno, a lo mejor me equivoco, me olvido uno o dos, pero el resto del año el hotel nunca daba. Los hoteles generalmente tienen un mix que a partir de un 50% de ocupación empiezan, bien administrados en sus costos, empiezan a tener una rentabilidad. Nunca se daba eso. Fue un error, señores. Lo inteligente fue rápidamente revertir el error y haberlo transformado en un alquiler temporario, que nos permitía ocupación plena, no con tarifas muy puntuales, pero nos sacaba del ocaso que nos generaba tener un emprendimiento que no iba a ser sostenible en el tiempo por falta de rentabilidad. La confianza, no solo en uno mismo, sino en el conjunto. Cuando yo hablo de equipo, si no genero las condiciones para confiar en mi equipo, tarde o temprano también ese contrato no escrito se rompe. Las asociaciones eficaces necesitan lealtad con los socios, por eso hablé de la integridad que tiene que tener el líder. La renovación surge de fuentes diversas. En casi todas las instituciones que me toca participar, y por eso agradecí la cuestión estratégica de convivir con gente como ustedes, está en ir creando a partir de la gente joven las etapas de cambio y las etapas de renovación. Yo siempre digo, y sobre todo en la sociedad del tercer sector, que son a lo mejor las que tienen que ver con la filantropía, lógicamente, si fundan una empresa van a liderarla ustedes, como me toca liderar a mí mi empresa. Pero cuando integramos la sociedad del tercer sector, donde somos uno más, la cuestión del liderazgo tiene que tener plazo fijo. En esto voy a ser bastante contundente, porque creo que cuando no tienen plazo fijo, tienden a confundir dirección con propiedad. Y lo peor que puede haber en una institución del tercer sector es cuando quien la lidera se considera dueño. Es el día que esa institución del tercer sector empezó a desaparecer. Entonces, para que no pierdan identidad, para que no pierdan filosofía, no pueden ser sucedidas en su dirección de un día para otro. Hay que ir formando a los líderes. Los líderes se forman trabajando dentro de los equipos de las instituciones, donde empiezan a mamar la filosofía y la historia, y así se van criando para el día de mañana ser los potenciales líderes que tienen que ser. Los líderes deben ser descubiertos por sus talentos. O sea, y ahí entramos en la cuestión si todos podemos ser líderes, todos podemos ser líderes. Más de uno de ustedes va a descubrir que puede ser líder ante una situación extrema, dura, porque se va a dar cuenta que despiertan dentro de su estructura de personalidad un montón de cualidades que le permiten liderar. Va a haber un componente que posiblemente no se pueda fabricar, y es el que tiene que ver con los talentos. Yo puedo crear un perfecto jugador de rugby. Lo que no voy a poder crear es a lo mejor un pichot, porque hay una parte de su componente que tiene que ver con el talento. ¿Eso me tiene que traumar? No. Una parte que yo hablé es el autoconocimiento también en el liderazgo. Tendré que saber qué cosas tengo y qué cosas no tengo. Y de las que no tengo, qué cosas son obtenibles y sin traumarse, cuáles ya no van a ser obtenibles. No es nada malo. Si el mundo estuviera constituido por 6.500 millones o 7.000 millones de líderes, sería un problema. Entonces, yo adhiero a un montón de liderazgos, de virtudes que no tengo, las copio, trato de participar en esos grupos porque admiro a ese líder.
Y no tiene nada que ver que yo no sea el líder de esa situación. Esto es lo que le hablaba de las redes de redes y cómo van constituyendo las redes de redes líderes en cada una de esas redes. Y qué se entiende como un gran líder, una persona muy movilizadora, una persona que despierte entusiasmo, que aliente que lo mejor que hay en cada individuo. Cuando tratamos de explicar su especial habilidad, apelamos a nociones como, fíjense, muchas veces uno dice que un líder es un tipo que planifica bien, que previsiona, que tiene poder de ideas, pero en realidad la más sencilla de todas es que lee emociones y que es un motivador. Esto es fundamental porque ustedes lo que necesitan en todo proceso de liderazgo es motivar, porque como partí de la base de que el proceso de liderazgo no es un proceso individual, ustedes lo que tienen que tener es motivado al equipo. Si el equipo no está motivado por desafíos nuevos, no está motivado por iniciativas nuevas. Cuando lo escuchaba, no me acuerdo cuál de los dos profesionales habló de cuando se entrega la hora, creo que los dos lo trataron. Esa es la motivación, pero se me ocurre que estoy en la profesión de usted y estoy pasando por eso, que lo escribí, lo dibujé, lo empecé a hacer, lo hice y lo dejé. Y a diferencia de laburos que hago yo, que nunca en la vida van a tener corporación física, ustedes lo dejaron físicamente. Es brillante. Es brillante. Esto básicamente tiene que ver con todo lo que dije a favor, la vamos a pasar para que el tiempo nos dé mejor. Acá hay que estar muy seguro de sí mismo. Ustedes se van a empezar a enfrentar en los próximos tiempos a que la etapa de formación terminó, no termina nunca, la etapa de formación teórica terminó, vendrá la práctica y vendrá la de la mejora, pero terminó esa etapa, y tienen que estar seguros de lo que en esa etapa metieron adentro de la cabeza. Y acá empezar a ver que a partir de esa fuerza, es empezar a ver, como dice acá, la victoria donde otros ven la derrota, encontrar las esperanzas donde otros ven el lado pesimista y ver las oportunidades donde otros ven los obstáculos. Este individuo, ustedes son chicos, es Michael Jordan, un gran jugador de básquet de la década del 90. Hoy ya no juega, jugaba en la NBA en los Chicago Bulls. Este hombre llegó a jugar en equipos que eran mediocres. Él le contagiaba al equipo todas estas cuestiones que estuve hablando. Y hizo grandes equipos que fueron campeones de la NBA. Mágico. Piensen todo lo que puede estar pasando por la cabeza de ese individuo, ¿no? Y ahora lean esta frase de él. Yo erré más de 9.000 tiros al cesto en mi carrera, he perdido casi 300 partidos, 26 veces me confiaron el tiro de la victoria y lo erré, he fallado una y otra vez. Y es por eso que triunfo. ¿Qué no cambió ante cada fracaso? No por fracasar se pasó al lado de hacer corrupción, no por fracasar se pasó al lado de jugar en una liga más barata y más fácil, no por fracasar se dejó de entrenar, no por fracasar fue a llorar y a hablar mal de sus compañeros. El tipo siguió y por eso triunfó. A todos nos va a pasar. Todos vamos a tener la debilidad algún día de decir, ¿qué carajo me metí en esto? Me hubiera metido en aquello otro, porque siempre mirar el laburo del otro es mirar siempre el lado positivo del laburo del otro. Todos los laburos tienen cuestiones jodidas y embromadas. Entonces, no se fracasa si lo que se está pensando es que todas esas situaciones sirven para mejorar. Y acá es lo que él también dice, yo puedo aceptar un fallo, cualquiera puede fallar, pero lo que no puedo aceptar es intentarlo. Por eso al fracaso nunca hay que tratar de racionalizarlo. Lo importante en el fracaso es tratar de revertirlo. Si fracasaste significa que corriste un riesgo. El que fracasa es el que intentó hacer. El que no intenta hacer no va a fracasar, pero porque no empieza por el hecho primario que es hacer. Ahora sí, esto no tiene un orden establecido. Están puestas así porque tienen que estar puestas de alguna manera. ¿Cómo llega el líder al éxito? Llega por pasión, por trabajo, por enfoque, por tenacidad, por ideas, por mejorar, por servir y por persistir. Muchas veces cuando uno hace una pregunta, ¿qué es el éxito? Hay gente que dice es ganar plata, es que te reconozcan, salir en los diarios, tener un buen auto. Eso es el éxito. Lo otro es exitismo. El que le venda que el éxito es una parte sola, lo que le vendió es una mentira terrible. Por eso el camino al éxito nunca es una recta. Es un conjunto de situaciones, la escuchaba
a la arquitecta cuando contó su ejemplo de vida. Ella tenía ilusión a lo mejor de hacer proyectos y todo lo demás, y encontró, en una de esas curvas encontró cuál era su estilo de vida. Y hoy una persona satisfecha y alegre de cuál es su estilo de vida. Los estilos de vida se pueden reinventar, los estilos de vida se pueden reinventar permanentemente. Lo peor de todo es, cuando no lo encuentro, creer que no hay otro. Por eso todos los intentos son un éxito. Unas veces se ganan y otras se aprende. ¿Qué se aprende? A no volver a caminar el camino de lo que fue un fracaso. Porque, les vuelvo a decir, los que hacemos permanentemente estamos sujetos a tener fracaso. Incluso hasta cuando nos extremamos en no tenerlos, como en este país, y de un día para otro a alguien se le ocurre o que si tenías guardado dólares no te van a devolver los dólares, o si tenías otra cosa. No viene al caso contar eso. Hay que estar fuerte siempre en la formación y en el espíritu para que, independientemente de lo que pase, uno lo acepte, porque lamentablemente, como en el deporte, el árbitro siempre tiene razón y yo no puedo irle a pegar al gobernante de turno porque no me guste lo que está haciendo. Me tengo que adaptar, trabajar y salir adelante. Producir cambios, nosotros siempre, cuando lo miramos de afuera, parece que es la inversa de esta ecuación que les voy a dar ahora, pero el 80% de producir cambios es liderazgo. Estoy cansado, hace unos años empecé también a desarrollar toda una teoría de empresa de familia, donde cuando a mí me viene a ver una empresa y me habla que lo que quiere es un protocolo, los echo. Hacer protocolo hacen 10 millones de tipos. Poner un protocolo en práctica lo hace muy poca gente. No porque el consultor tenga que poner en práctica el protocolo de una empresa de familia, pero tiene que ser celoso de que los líderes de esa empresa de familia pongan en ejercicio el protocolo. Si no, lo que hace es un escritor de cosas que van a un armario y quedan guardadas de por vida. Y ahí llegan al liderazgo emprendedor, que es lo que queremos de ustedes. Liderar por liderar, no. Un liderazgo emprendedor, que termine significando que son individuos que con sus actividades generan inestabilidades en los mercados. Estamos hablando de inestabilidades positivas. No voy a entrar en el segundo concepto porque es un concepto de la escuela austríaca que es más sencillo y más circunscrito a lo comercial. Un líder emprendedor es una persona capaz de transformar sueños en realidad. Ustedes son tipos que más de una vez, a lo mejor más los de la profesión de arquitectos que la de ingenieros, van a estar soñando cosas, que las van a ir transformando en un papel y las van a hacer de mucha creatividad posiblemente. Ahí está. Cuando la presenten tienen que seducir. Esto sí ya es del ingeniero también, ¿eh? Tienen que convocar, tienen que inspirar, tienen que conectarse con lo que están hablando. El líder emprendedor es una particular forma de ver el mundo. Entonces, emprendedor va a buscar acción, va a buscar resultado. Ustedes ese potencial lo tienen todos. Así como cuando hablé de líder solo, puede ser que tengan algunas cuestiones sí y otras no, las de líder emprendedor las tienen todos. Sí traten de tener este concepto siempre adentro de la cabeza. El día que yo me creo que sé todo, el día que a esta altura de mi vida me sigue sorprendiendo y me encantó escuchar a las dos personas que escuché antes que a mí, porque siempre hay algo que uno se lleva nuevo. Pero humildad no como sinónimo de pobreza, humildad como sinónimo de calidad humana, que esa es la humildad que integra a las personas dentro de los equipos. ¿Para qué emprender? Para vivir una vida que merezca ser vivida. Los liderazgos futuros no van a ser liderazgo de millonario, van a ser liderazgo de felicidad, de gente que quiera vivir, y ustedes van a estar en ese marco, bajo otro tipo de condiciones. Por eso es posible que intenten cuestiones de jornada de trabajo distintas a las que fueron las nuestras, pero de trabajo con responsabilidad, como hablaba Enrique en el home working, que intenten desarrollos que puedan tener particularidades especiales, pero sí van a ser seguramente los de una sociedad no de la utópica felicidad como habla un dirigente de un país, sino de una felicidad real que no pasa por acumular billetes. Por sentirse plenos, abundantes, por una cuestión de belleza, solidaria, como les dije en un momento cuando hablábamos de la cuestión social e innovadora. Esta fue una persona que lideró desde algo tan raro, ese es el presidente Mandela. Él entendió que el liderazgo por el que podía llegar a lograr que su nación empezara un camino de convivencia entre negros y blancos podía pasar por usar
lo que fue un mundial de rugby, que lo ganó Sudáfrica, esa es la figura de su capitán, François Pienaar. Y él encolumnó a toda una nación, aunque parezca mentira que le costaba, porque después del presidente de Klerk, que era un presidente blanco, todavía el tema del apartheid seguía vigente, esa cuestión de negros y blancos. Este hombre logró, a través, no de una fórmula económica, no de una fórmula matemática, de una cuestión de convivencia que pasaba por una situación deportiva que de alguna manera primaria, todavía no es la ideal, empezaron a estar negros y blancos atrás de un objetivo. Los límites a emprender, con lo que hay que tener cuidado, es no ser un resignado, decir no soy capaz. Ese hombre se pasó 30 y pico años de su vida dentro de una cárcel de 2x2 y tenía la cabeza amplia para que el día que le tocó liderar sin el resentimiento ni el dolor de lo que le había tocado vivir. No estar con, no nací así, no puedo cambiar, renuncio a las oportunidades. Si soy resentido, no hay recursos, es injusto que otros puedan, me tienen que regalar. Lamentablemente algunas de esas cosas ustedes las escuchan a diario y no son buenas en un sistema que crea y que espera de su sociedad líderes. Emprender es, estoy en paz con mi pasado. No hay duda, chicos, si tienen un bodrio para atrás y hicieron mucha desprolijidad o van a hacer mucha desprolijidad, muchas veces eso pesa después para emprender. Pero siempre hay tiempo para que si realmente nos dimos cuenta que no actuamos bien, seriamente cambiar. No hay nada imposible de cambiar, de no cambiar. Sé de mi valor y acepto los desafíos, la vida es maravillosa. Ambiciono, veo y tomo oportunidades, es posible crear y decidir y me apasiono. La pasión es una clave número 1 en lo que hagan. Hagan un proyecto, hagan una obra, integren un equipo donde les toca una parte del proyecto, si no le meten pasión. Estos son para mí los tipos que más pasión logran en lo que hacen, que son los All Blacks, que son los jugadores de Nueva Zelanda. Esa pasión que la expresan desde el momento previo al partido, que es ese, a cómo juegan, a cómo se entrenan, a cómo se preparan permanentemente atrás de un objetivo. Vamos a este triángulo que es importante cuando hablen en los próximos años. Pueden ser emprendedores, pero siempre que hablen de emprendedorismo, hablen de proyecto y de capital. El capital puede ser que lo tengan o que no lo tengan. Cuando yo hice el Hotel Plaza Real en Rosario, ¿lo conoces? Yo no tenía la plata para hacer el Plaza Real. Pateé puertas hasta que junté a quienes fueron mis socios e hicimos el hotel. No fue fácil. Me junté con los patriarcas de los apellidos importantes de la ciudad y me echaron. Y fui a otros y hasta que logré encontrarlo. Y lo encontré y lo hice. Pero si no están las tres partes del triángulo, olvídense. Todo lo que emprendan en algún momento se cae. Es fundamental que esas tres patas, por más sencillas que parece, tengan que estar. Esto es lo que le decía antes de los hábitos, las metahabilidades, que son los ambientes que uno crea, son ambas en determinado grado modificables, y los talentos, que es la parte más inmodificable, ¿no? Solo el que llegó va a estar dispuesto a compartir y apoyar a que otros lleguen. Esto no tiene connotación religiosa. Este hombre, el día que se fue para Roma al acuerdo de cardenales para designar al Papa, era uno más. Si él durante toda su vida no hubiera perdido el tiempo, no se hubiera estado preparando, no hubiera soñado, y estoy seguro, no estoy adentro de su cabeza, que en algún momento lo debe haber soñado, es muy posible que cuando esa es la foto del momento que se corre la cortina, si ustedes se deben acordar, y él aparece ante la plaza cuando recién es nombrado Papa. Son condiciones, él logra, a través de ese mensaje multifacético, hablarle de otra manera a un montón de gente, y lograr que hoy un montón de gente se esté planteando si este no es un nuevo liderazgo en la Iglesia, que va a producir cambios, que va a dar toda una situación distinta. Como les dije al comienzo, lo que uno pretende con esto es despertar en ustedes esa cuestión no de responsabilidad ni de carga.
Ármense como líderes para lo que quieren hacer, ármense como líderes del entorno familiar en el que quieran estar y piensen y sueñen que quieren estar, pero también piensen que van a tener que ser líderes y eso se los pide una sociedad que quiere ser mejor en la cuestión social. Solamente comprometiéndose en todos los frentes, el producto final va a ser exitoso. No va más la cuestión de que yo soy exitoso como empresario y, perdónenme, me jodo en todo lo otro. Porque los recursos ambientales son limitados, muchos recursos humanos que son mal usados terminan con graves problemas, entonces hay una responsabilidad que no soy de los tipos de la escuela que la toman para colgarla en la pared, la RCE, la responsabilidad social empresaria, soy de los de la responsabilidad social seria, que implica tratar a los recursos humanos como corresponde, ser respetuoso con el capital, ser respetuoso con el trabajo, que cuando no sé algo no le miento a la gente, sino trato de mejorar y corregir, porque esos van a ser los valores de la sociedad en la que ustedes van a vivir. No solamente vivir humanamente, sino profesionalmente y laboralmente. Yo, para terminar, quiero dejarles un video que a mí particularmente me gusta mucho y se los quiero dejar, no es de mi autoría, me motiva y ojalá los motive a ustedes de la misma manera. You know, when you get old in life, things get taken from you. That's just part of life. You only learn that, though, when you start to lose those things. That's when you find out that life's a game of inches, as is rugby. Because in either game, life or rugby, the margin for error is so small. I mean, one half step too late or too early, and you don't quite make it. 1/2 second too slow or too fast, and you don't quite catch it. The inches we need are everywhere around us. They're in every break of the game, every minute, every second. In this game, we fight for that inch. In this game, we tear ourselves and everyone else around us to pieces for that inch. We claw with our fingernails for that inch because we know that when we add up all those inches, that's going to make the difference between winning and losing, between living and dying. And I tell you this, in any fight, it's a man who's willing to die who's going to win that inch. And I know if I'm going to have any life anymore, it's because I'm still willing to fight and die for that inch. Because that's what living is. The 6 inches in front of your face, you've got to look at that man next to you. Look into his eyes. Now I think you're going to see a man who will go that inch with you. You're going to see a man who will sacrifice himself for the team because he knows when it comes down to it, you're going to do the same for him. That's the definition of a team. And either we play as a team or we will die as individuals. That's rugby, my friends. Yo lo cerraría como que es la vida. Gracias,